Ya, ahí está grabando. Bien. Entonces, nosotros estábamos mostrando el syllabus y yo les dije que iba a mostrarles lo que nos va a permitir trabajar las primeras semanas, ¿ya? La idea no es explicar el syllabus por explicarlo completo, sino vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Como yo les decía, la primera semana es formación ciudadana, es hacer una suerte de diagnóstico, vincularlo lo que dice el currículum, lo que dicen los programas al respecto, y ver cómo vamos a darnos cuenta de inmediato que tenemos nosotros un problema súper grande en nuestro país, entre muchos, relacionado con la desigualdad, no solamente económica, sino que también de participación política, ¿ya? ¿Por qué lo voy a decir continuamente? Porque va a ser una distorsión y una lucha continua que deberemos enfrentar, eh, con el fin de solucionar, o más que solucionar, achicar la brecha en lo que se refiere al acceso y a la participación ciudadana. ¿Mm? Entonces, tomando eso como antecedente, y luego de hacer una pequeña exploración por el currículum, la próxima semana vamos a tomar algunas sesiones de economía para intentar vincular lo primero con lo segundo, ¿ah? Y entender un poco por qué ocurre lo que ocurre, ¿ya? Entonces, eso podríamos decir que es la primera mitad del curso. Y las otras semanas, que ahora lo voy a explicar rápidamente, lo voy a nombrar nomás, es hablar de cómo se pueden resolver conflictos y de cómo la democracia se puede llevar a cabo en la escuela a partir de experiencias eh, llevadas a cabo tanto en Chile como en el extranjero, y todo esto también a partir de una discusión relacionada con la ciudadanía digital, que es una cuestión que también nos tiene que preocupar, que cada vez cada uno de nosotros tiende a creer más en lo que ya creía, porque los algoritmos de las redes sociales privilegian eso, y por lo tanto estas brechas políticas que podemos tener entre personas están tendidos a acrecentarse, porque por lo general se prefiere utilizar fuentes de información afines a tu pensamiento político, ¿ya? Así que ese otro elemento que nosotros también debemos considerar en el debate y de democracia dentro de la escuela. Bueno, para eso tendremos tiempo también durante la segunda parte del semestre, ¿ya? Cuando venga más o menos la pausa académica, ahí vamos a decir que vamos a hacer esta división, ¿ya? Bueno, respecto a las evaluaciones, las ponderaciones se las voy a poner también en el syllabus, perdón, en el aula virtual. Ustedes vieron ahí algunas notas, pero no estén sumando ahora, no tiene sentido. Va a estar disponible una tablita con las entregas, la fecha de las entregas, eventualmente puede haber alguna modificación. Hemos visto que en una de esas tal vez podemos entrar antes, si es que pudiese darse el caso de volver a clases presenciales o hacer clase híbrida para nosotros, el caso de los profesores, y probablemente también puede haber alguna modificación. Así que esta es una suerte de carta de navegación, pero no sabemos con qué corriente nos vamos a encontrar en nuestro itinerario. Así que, bueno, dentro de estos elementos elementos importantes que vamos a considerar como cambios, y probablemente ustedes ya lo vieron en otros cursos, tiene que ver con el funcionamiento del curso. ¿Ya? Esto está aquí también escrito, pero lo más relevante dice que la participación en la clase sincrónica está sujeta a las disposiciones que ha propuesto la universidad para el periodo en que no habrá presencialidad. No obstante, la imposibilidad de conectarse a clase no implica tener tiempo adicional para entrega de trabajos o para cumplir cualquier compromiso académico con la asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, no es obligatorio, bueno, yo creo que sí lo es, pero si usted no viene a clase no pasa nada, por decirlo así, no se va a llevar una anotación negativa ni nada parecido. Pero sí, evidentemente es mucho mejor estar en la clase que ver el video. ¿Mm? Eh, una cosa que también voy a hacer yo continuamente es revisar cuántas veces entran al aula virtual, ¿ya? Porque muchas veces me ocurrió el año pasado que no solamente con personas de acá, sino que de otros cursos que me decían, profesor, mándeme un correo, me mandaron un correo, y muchas veces la pregunta era de algo que estaba en el aula declarado. Y tú dices,
no debe ser así, o sea, está declarado en el aula o está en el video, y si tú no viste el video o no viste el aula y te estás preguntando una vez lo mismo, o 10 personas preguntan lo mismo, evidentemente ocurre también que uno no tiene el tiempo para responderlo y tampoco el ánimo a veces. Porque dice, oye, pero si esto ya lo hicimos. ¿eh? Pero también al respecto, algunos compromisos de parte mía, y que tiene que ver con el ordenarse, ¿ya? De que cuando haya una pregunta que tiene que ver con cosas evidentemente que son necesarias de responder y que no se pudieron responder en la clase porque no ocurrió, no surgió esa inquietud en la clase, usted manda un correo a mi correo personal y en un plazo de 48 horas será, máximo, será respondido este correo. ¿Ya? También decir que otro elemento importante es que ustedes puedan estar activamente participando del aula, ya al menos, o de la clase, o del aula virtual, y si tiene alguna situación compleja, como por ejemplo, entre otras cosas, problemas de conexión, o entre otras cosas, problemas como trabajo, hágamelo saber. Ustedes saben también que yo soy bien flexible en ese plano y que por lo tanto privilegiaré en facilitar todas lo que esté a mi alcance para aquellas personas que puedan tener alguna dificultad mayor a la simple, no es tan simple en realidad, al problema de una conexión. O sea, además del problema de conexión, otro problema como cuidado de hijos, y cosas al respecto. ¿Ya? Así que no hay problema. Y también vamos a incorporar algunas cosas que hemos hablado con otros profesores y que tienen que ver con los tiempos de entrega de los trabajos. ¿Ya? Eh, Van a haber algunas pequeñas sanciones, ¿ya? Respecto a ello. ¿Ya? Y otro elemento importante es respetar su presencia en el paralelo que le corresponde. ¿Ya? Si bien yo voy a trabajar con los dos paralelos que están a mi cargo, la idea es que usted trabaje con las personas de su propio paralelo. ¿Ya? Eh, Porque es más ordenado y también porque hay horarios al respecto que no queremos tampoco generar externalidades, colateralidades para otras asignaturas. ¿Ya? Bueno, dicho todo eso, voy a mostrarles algunas cositas que tienen que ver con nuestra clase de hoy. Ahí parece que no estaba compartiendo pantalla. Bueno, eh, voy a compartir pantalla ahora. Bueno, si nosotros vamos a hablar de formación ciudadana, la primera pregunta que nos vamos a hacer, que es de cajón, ¿qué es ser ciudadano? ¿Ya? Esto es, no saben los sentimientos que tengo cuando hago esta clase o este curso de manera virtual. ¿Ya? Antes de la pandemia y antes del estallido social, estas preguntas las hacíamos en la D21, en mesas redondas, preguntábamos, compartíamos, echábamos la talla. Tratemos de replicar lo que se pueda en lo que se pueda eso. ¿Ya? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Ya? Y hago la pregunta ahora, la abro a ustedes. ¿Qué es para ustedes ser un ciudadano? ¿Mm? Y hay múltiples interpretaciones, por favor, no hay, hay algunas que pueden parecer más correctas que las otras, pero son todas igual de legítimas. Así que yo, no sé, pues le voy a preguntar al Esteban, que hace tanto tiempo que nos conocemos y que nos vemos. Ya, Esteban, ¿qué es para usted ser ciudadano? O les voy a dar un minuto para que lo piensen. Primero, vamos a hacer eso. Y voy a partir con el Esteban. ¿Ya? ¿Qué es ser ciudadano para ustedes? ¿Ya? Piénsenlo un ratito y, y respondemos al respecto. ¿Mm? Y les voy a hacer otra pregunta, tal vez también a ustedes. ¿Qué piensan sus padres? Si sus padres tuvieran que dar una definición, ¿qué responderían ellos a esta pregunta de qué es ser ciudadano? Así que cuando yo les pido a ustedes que intervengan, que me digan su respuesta y lo que ustedes pensarían que sus padres responderían ante la misma pregunta. ¿Mm?
Ya. ¿Podemos responder o no? A ver, le voy a preguntar a NTNTN tú. Eh, primero, a algún voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Qué es ser ciudadano para usted y cómo piensa usted que respondería su padre, su madre, su abuelo, su abuela, quien esté con usted ante la misma pregunta? Ya Esteban, ¿está por ahí Esteban? ¿Me escucha? Puede ser por chat también, ¿eh? Sí, sí, estoy. Ya. Esteban, ¿qué sería para usted ser ciudadano? ¿Cómo lo definiría? O sea, la verdad es que mi definición es un poquito pobre, pero para mí y también un poco, bueno, mi familia agrega un poco más, pero para mí es como participar activamente en las elecciones y para mi familia es lo mismo, pero también cumplir con los reglamentos que que pone el gobierno y otras cosas más. Ujú. Ok, ya, muy bien, gracias. Sí, Por ejemplo, cuando hay día de votación, ¿cómo es una rutina en su familia? El día de la votación, ¿qué hacen? ¿Van a votar, no van a votar? ¿Se levantan temprano, se levantan tarde? o sea, vamos a votar. Ya va a votar. ¿Y usted va a votar o no? Sí, Ya, porque es como cumplir tu deber. ya. ¿Usted lo interpreta como un deber? ¿No lo interpreta como un derecho? Yo lo interpreto como un Ujú. deber de ciudadano, por Ok. decirlo así. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Aquí Karina dice, es ser visto ante los ojos del gobierno como una persona capaz de hacerse responsable de sus actos, por eso puede ser que la edad sea 18 para ser visto como ciudadano, lo que nos lleva a cumplir con nuestros derechos y deberes y todo lo que estos implican. Muy bien, Karina. Muy bien, muy. Le agradezco la construcción de su respuesta. ¿Mm? Pero también tengo una duda, Karina. Y aquí usted nos puede responder a todo y si puede con micrófono, solo si puede, sería bueno para hacerlo más activo todo esto. Y si yo tengo menos de 18 años, ¿soy ciudadano o no? Pues si no puede Karina, alguien más que pueda responder. ¿Mm? Si tengo menos de 18 años. Es que según la Constitución política dice que siendo mayor de 18 es ciudadano, Ujú. porque si lo pensamos, si tenemos menos edad, no sé, por los cabros chicos que andan haciendo delincuencia, los papás son los que tienen que hacerse cargo de sus cosas, o sea, son los que tienen que responder por ellos. Ya la responsabilidad penal, dice usted, o legal. ¿Mm? Claro. Entonces, pero también es cierto que la constitución se va a cambiar, probablemente. Entonces, tal vez lo que usted me señala puede que no esté fijado en piedra tampoco. ¿Mm? Que efectivamente hay una ciudadanía claro, hay una definición que emerge, podríamos decir, desde lo legal, ¿cierto? Pero, no sé, pregunto, o un joven, un niño de 11 años, ¿es ciudadano o no? No puede votar, por lo tanto, ahí no puede ser ciudadano desde ese punto de vista, desde ese punto de vista. Pero desde otro punto de vista, ¿puede ser ciudadano o no? ¿Mm? ¿Vive en la ciudad, vive en la urbe o vive interpreta el espacio que vive? Aquí Ignacia Barrera dice, yo creo que sí, ya que igual está involucrado en una sociedad específica. El ser ciudadano considero que es ver el bien común de un espacio. Por ejemplo, mis hijos se indignan cuando ven basura en la calle. Pero, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué dejan basura en la calle? O por ejemplo, cuando ve perros sueltos en la calle haciendo sus necesidades y dice, pero ¿por qué no tienen dueños o animales? ¿O por qué si tienen dueños y tienen collar, los vecinos los dejan afuera en la calle para que rieguen con toda su inmundicia el espacio público?
¿ya? No lo dicen con estas palabras, pero, pero hay un llamamiento al respecto, ¿ya? O, por ejemplo, no sé, me preguntan de Donald Trump, por ejemplo, o me dicen, ¿y por qué Donald Trump hace esto? ¿Ah? ¿Por qué hace esto otro? ¿Ya? Donald Trump está bastante lejos de nosotros. ¿Ah? ¿Y por qué en Brasil pasa lo que está pasando? ¿Por qué se muere tanta gente? Y Brasil está muy lejos de esto. ¿Ya? Entonces, lo quiero llevar a un plano un poquito más complejo o más actual. Probablemente ser ciudadano para nosotros tiene un cambio generacional, también tiene que ver, esa definición tiene que ver con lo que se llama local, con lo global y lo local, ¿cierto? Nos interesa tanto a lo mejor lo que está pasando en una elección municipal o en nuestro barrio como con lo que está pasando a lo mejor en otras partes del mundo, ¿ya? Y eso en gran medida está relacionado con que el mundo se nos ha hecho más chico en la medida que vamos viendo que la tecnología y las comunicaciones han ido acortando esas brechas. Dice acá la Valentina, no cumplen con la edad para sufragio, pero forman parte de la sociedad, sus leyes, etc. ¿Ya? Bueno, pregunto aquí a los que están acá, ¿todos ustedes tienen derecho de voto ya, no? ¿Sí? Todos tienen más de 18. Y la pregunta es la siguiente, ¿quiénes no votan acá? Y es legítimo que me diga alguien, yo no voto. ¿Ah? No quiero que esto suene a sermón. Pregunto, ¿quiénes no votaron? ¿O quiénes, por ejemplo, no votaron en la última elección, en el plebiscito? ¿Quiénes no votaron? ¿O todos votaron? ¿Todos votaron? ¿Votaron apruebo, rechazo, nulo para reformar la Constitución? ¿O alguien que no haya votado? Por distintos motivos. Profesor, ¿Sí? buen día. Buen día. Sí, Mauricio por acá. Mauricio, mucho gusto. Yo, bueno, yo no votaba hasta el plebiscito, no votaba conscientemente, lo decidía. Ujú. En- Intenté ser apolítico durante muchos años, no meterme en la política y dejar que otros decidieran, pero ya no pude soportar más las malas decisiones, la manipulación de la publicidad y la gente que, no sé, creí yo que escogían muy mal. Bueno, tampoco había mucho donde elegir, entonces empecé a inmiscuirme mucho más, a comprometerme con con las convicciones de mi padre principalmente, que luchó contra la dictadura de Pinochet activamente. Y bueno, empecé a votar a partir del plebiscito, pero antes sí votaba por decisión. Claro. Mire, No, no votaba. sí, sí, perdón, Mauricio. Algo más quería decir, ¿no? Ah, no, eso solamente. Es que usted saca a colación algo que hubo una experiencia que usted habló de sus padres, yo voy a hablar de los míos un poquito. Por ejemplo, para mis papás, el concepto de democracia era no Pinochet. Eso ya era suficiente. Y yo, por ejemplo, que soy más joven evidentemente que mis padres y que viví un Chile dictatorial, pero gran parte de mi vida en un Chile democrático con intención de serlo, para mí el concepto de democracia igual no Pinochet no es suficiente. ¿Ya? Y probablemente a los jóvenes más jóvenes, mi definición, que me puede, la definición que yo tengo de democracia es incompleta en comparación a la que ellos tienen, y es un poco lo mismo que me pasó a mí en relación a lo que pasó con mis padres. ¿Ya? Entonces, tanto la definición de democracia como de ser ciudadano va variando, ¿ya? Y esto tiene que ver con ciclos. ¿Ah? Por ejemplo, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que en este minuto sería un ciudadano ideal? Hoy día, en el Chile del 2021, ¿cuál sería un ciudadano ideal? ¿Qué características debiera tener? Se las hago pregunta a todo el grupo. ¿Qué características debiera tener este ciudadano ideal en pandemia? Yo voy a decir una. Obediente. Desde el punto de vista de la autoridad o de las personas.
no sé, no lo sé. Yo lo digo así, lo tiro como... No quiero cerrar la discusión. Yo diré que una concepción, a lo mejor que está como en la atmósfera, es obediente. Aquí alguien pone, la Ignacia, solidario, efectivamente. ¿Ya? Porque probablemente sin solidaridad, no sé si interpretó bien Ignacia, si todos salimos más rápido de esto, informado, ¿sí? Efectivamente. ¿Mm? Participativo, ¿ok? Solidario, informado, participativo. Recuerden, ojo, una Yo cosa, diría, sí, dígame nomás, Mauricio, díganos. yo diría rebelde también en cierta medida. ¿Cómo? ¿Qué más? Que no escuchamos aparte. Rebelde en cierta medida, rebelde, porque Sí, no es cosa de acatar todo, sino sí, claro, pensar bien y si me parece salir a protestar. claro. A ver, vamos a decirlo, vamos a ser bien sinceros y bien justos. Es re fregado ser autoridad en este minuto con el tipo de ciudadano que se nos ha ido construyendo, ¿cierto? Que ya, como le dicen por ahí, no es tan fácil convencerlo, ¿no? No es tan fácil incluso engañarlo, ¿ya? Aunque siempre es posible hacerlo, ¿eh? Pero claro, ahí podríamos decir que está como más alerta, ¿ya? Es más informado, más participativo, pero también por otra parte también se esperaría que fuera más solidario. No sabemos si lo es, ¿ah? Pero al menos, de hecho yo creo que rebelde pone el Mauricio acá, claro, entre otras cosas. Bueno, ¿qué dice la definición oficial, pero incompleta por supuesto, de lo que es ser ciudadano? Dice acá, el artículo 13 de la Constitución de la República de Chile, que le queda poco por supuesto, ¿eh? Vamos a ver si la prueba es otra cosa, vamos a ver qué termina saliendo, porque después hay un referéndum de salida y podemos decir si aprobamos o rechazamos lo que se acordó, así que esto está todavía muy, muy en veremos. Dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. ¿Ya? Que es una cuestión que también está en debate hoy día porque se dice que una cosa es que tú cumplas la pena y pagues por ella, por haber cometido algún tipo de delito, si es que estás condenado, evidentemente, porque hay mucha gente que comete delitos pero que nunca es condenada, y que eso signifique también la pérdida de tus derechos como ciudadano. Dice, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2, 3, 4 y 5 del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeta a que hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. Ya, ok, esa es la definición oficial, pero nosotros sabemos que esto no es tan así. Y el Mauricio, le voy a hacer una pregunta bien incómoda. Mauricio, ¿qué edad tiene usted? Porque me dijo que usted votaba antes, que no votaba, y ahora votó. ¿Qué lo hizo acá? Y ahí me imagino que el tiempo hizo algo, ¿no? Sí, es que, bueno, siempre Ya, Mauricio no nos va a revelar la edad, no se preocupe. Ya, no, pero yo voy a revelar la mía. Yo tengo 39, voy a cumplir ahora, en un tiempo más, ¿ya? Las patas de gas y todas esas cosas tienen que ver con eso, ¿ya? Y bueno, y lo que quiero mostrarles acá es algunas evoluciones o cambios en lo que tiene que ver con el comportamiento electoral de los chilenos, ¿ya? Y principalmente desde el punto de vista de la participación de los jóvenes, ¿ya? Pero hay que decir algunas cosas. En el año 1988, cuando se hace el referéndum, el plebiscito del sí y el no, que es lo que está acá, había que ir a inscribirse, había que ir a una oficina con el carnet y registrarse y con eso se te asignaba una mesa donde tú podías votar y eventualmente votar y además ser vocal de mesa. Bueno, pero había que inscribirse. Y vamos a ver que sostenidamente, que de acuerdo a la edad, 18 y 19 años, 20, 24, 25, 29, o el total de jóvenes, vamos a ver una caída permanente, continua, en la participación, al menos electoral, ¿ya? Incluso es más, vamos a decir que desde 1988, con el plebiscito y las previas manifestaciones u organizaciones de marchas contra el régimen, vamos a decir que aquí estos años se vive en una quietud que llega a ser incómoda, ¿ya? O sea, no 89, 92, 93, 96, 97, 99, 2000, 2001 hasta el 2006,
no hay grandes manifestaciones en Chile, ¿ya? Y esto cambia con los pingüinos del año 2006, precisamente, ¿ya? Entonces podríamos decir que estamos en una suerte como de letargo, de cansancio también, hay que también disfrutar un poco la vida, ¿no? Después de una dictadura como la que tuvimos, es momento del relajo también, ya aparece el consumo, las tarjetas de crédito, y podríamos decir que vivimos en una cierta quietud. Pero hay algunos elementos estructurales que son promesas acá, cuando dicen Chile la alegría ya viene, que es un eslogan que como tal puede recoger muchas cosas, pero hay algunas cosas que estaban ahí siempre, que fueron continuamente inquietudes de la gente. Por ejemplo, cambio en el sistema de pensiones, cambio en el sistema educacional y también acceso a la salud. Esos tres elementos no han cambiado en nada desde 1988 hasta la fecha. De hecho, hay dos elementos que están presentes en la consulta ciudadana. No sé si ustedes se acuerdan que el año 2019, cuando vino después del estallido social, el 18 de octubre, antes de que el gobierno hablara o anunciara un referéndum para una nueva constitución, los municipios ya habían hecho la pega, se habían adelantado y habían establecido una suerte como de cabildos comunales. Estos cabildos comunales habían establecido que habían dos o tres principios fundamentales para la población. No eran de seguridad ciudadana, como lo hacen creer los medios de comunicación, ¿ya? Sino que eran temas de seguridad, pero de seguridad social. Y estaban, en primer lugar, las pensiones y en segundo lugar, la salud. Y el tercero, la educación, porque al menos en educación ha habido un avance, gracias a los estudiantes, en mejorar esta situación. Pero pensiones y salud es una cuestión que está hace años, podríamos decir, respirándonos en la espalda. Bueno, esto respecto a la evolución de los jóvenes inscritos, y por otra parte, obviamente, en los niveles de abstención con aumento de nulos, blancos, durante las elecciones, desde el 88, donde cada voto podía significar mucho, o al menos esa es la impresión que se tenía, y el 2000, ya está, sobre todo el 97, que la abstención, cuando está Lagos y Lavín, ¿cierto? La abstención se dispara, ya hay una sensación de, podríamos decir, de que nada va a cambiar, como decía Francis Fukuyama, ha sido el fin de la historia, todo cambio se va a producir en el caso de Chile o en el mundo, dentro del contexto y la lógica de democracias neoliberales, ¿ya? Y aquí un dato interesante, entre el 99 y 2000 corresponde a la primera y segunda vuelta presidencial, ¿ya? La diferencia fueron 50.000 votos, ¿eh? Nada. O sea, y decir que en la segunda vuelta vota más gente, en la segunda vuelta, pero también hay igualmente un número interesante de abstención. Lo interesante también de todo esto es que cuando tú te inscribías, estabas obligado a votar el resto del tiempo porque de lo contrario ibas a ser multado. Bueno, esto cambia cuando aparece el voto voluntario y la inscripción automática. O sea, usted tiene 18 años y tiene derecho a votar. Y puede, como derecho, ir a votar o no ir a votar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se me va a acabar la sesión, por favor, voy a abrir de nuevo y el link es el mismo, de acuerdo a lo que acabo de ver. Y si no, va a ser el mismo y si no, vean el aula virtual y lo voy a modificar. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa? El año 2017, bueno, vamos a ver que hay una tendencia a que poco a poco se va estableciendo, que es cuando el voto voluntario aparece el 2013, ¿ya? Y miren cómo bajan los niveles de participación. Es realmente impresionante. Y tanto así que entre primera y segunda vuelta el cambio se hace mucho más fuerte. Esto es la elección de Bachelet contra Matei en segunda vuelta, donde en la segunda vuelta va mucha menos gente a votar porque era más o menos obvio. Y digo más o menos porque las encuestas no necesariamente representan una fotografía real de lo que está ocurriendo, sino que más bien preparan un clima. Entonces todos daban por ganadora a Bachelet, que efectivamente ganó en buena lid, pero esto fue por paliza finalmente, y mucha gente de derecha se abstuvo de votar. Les recuerdo que en esa instancia, a lo mejor ustedes eran más chicos, muchos de ustedes, Evelyn Matei llegó como una candidata de emergencia porque Longueira, que había ganado la elección primaria contra Alamán, después se enfermó y renunció
y tomó el barco la Evelyn Matei. Y en 2017 ocurre algo que es bien curioso, al menos de las últimas elecciones que han terminado en segunda vuelta, del 2005, 2009, 2013 y 2017, que en primera vuelta vota el 46,8% del padrón y en la segunda vuelta vota el 49% del padrón, ¿ya? Es decir, más gente vota en segunda vuelta que en la primera, como no había ocurrido desde 1999, o sea, más o menos en 20 años no había ocurrido ese fenómeno, ¿ya? Entonces, para eso, y mientras yo programo la siguiente sesión, vamos a leer un texto que está en el aula virtual, que es de Cristóbal Belolio, es un muy buen artículo, creo yo, que se llama Conciencia de clase, ¿ya? Y va a explicar, eh, o va a intentar interpretar más bien, más que explicar, por qué en segunda vuelta vota más gente que en la primera vuelta el año 2017. Se lo digo en serio, es imperdible el texto, léanlo, les va a tomar unos 4 o 5 minutos y lo comentamos. Yo voy a estar acá con ustedes atento y hay dos fotografías que pongo, que las obtuve del Google, ¿cierto? Y una es Vitacura La Pintana en auto, 35 minutos, que probablemente una forma de llegar, y otra es, yo debiera poner aquí La Pintana, Vitacura, Vitacura, La Pintana, cuando la gente va a trabajar allá a Vitacura, y en bus se demora por lo menos 1 hora 5 minutos, ¿ya? ¿Por qué pongo estos dos planos? Porque Vitacura es una de las, en el año 2007, perdón, 2017, una de las comunas con mayor participación en la votación, y La Pintana, es la comuna con menor participación en la elección del año 2017, ¿ya? Así que lean ese texto, ¿ya? Pueden ir al Jamboard, ¿ya? Que está más abajito, lo pueden pinchar y pueden responder con su nombre y apellido abajo al final a la siguiente pregunta. ¿Cómo se explica que el miedo se haya convertido en un poderoso catalizador en la última segunda vuelta presidencial? ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles la ruta que está disponible en el... Aquí está. Voy a mostrarlo en el Zoom. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, aquí está nuestra página que estamos trabajando, ¿cierto? Dice columna de Cristóbal Belolio, conciencia de clase. Yo aquí toco el Jamboard, o toco ahí, y voy a... Perdón. Y voy a llegar a las mismas preguntas, a la primera pregunta que estoy haciendo, que tiene que ver con el concepto del miedo, ¿ya? Así que este documento, léanlo, lo responden rápidamente en el Jamboard, hacemos una interpretación, y luego vamos a ver otros dos documentos que nos van a ir mostrando cómo la ciudadanía y el concepto de ciudadanía cambió rápidamente en los últimos 15 años, ¿ya? Y lo digo rápidamente porque estos procesos son extraordinariamente lentos, pero en Chile han sido muy, muy rápidos, muy, muy rápidos, ¿ya? Ha sido objeto de estudio, ¿ya? Hay una expresión que usan los franceses en política, que es el concepto MOSNI, que es como una suerte de parodia de OVNI. MOSNI quiere decir Movimiento Social No Identificado, y podríamos decir que en Chile hay muchos MOSNI, ¿ah? O sea, hay muchos movimientos sociales que están esperando cualquier instancia para que aparezcan, ¿ya? De hecho, recuerden ustedes que el estallido social comienza, entre comillas, en realidad comienza mucho antes, con el alza del precio del metro, ¿ya? Y ¡pum! Eso y bueno, y las declaraciones incendiarias de muchos ministros del presidente Piñera, que la gente interpretó como una provocación, una burla. La última de ellas fue la declaración del ministro de Economía, Lucas Palacio, hace poquito, que habló que los profesores no querían trabajar. No sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿ya? Entonces, ahí también hay otro elemento que es un catalizador, es una cuestión, una fuerza que mueve con vehemencia
o que acelera estos procesos. Así que lean el texto de Cristóbal Belolio y luego ponen sus respuestas en el Jamboard que está ahí, ¿ya? Si se corta esto, va a estar disponible aquí mismo. Si ustedes ven, voy a ponerlo por tercera vez, aunque creo que va a ser el mismo, porque esta fue la primera sesión, esta es la segunda que abrí, y probablemente cuando abra la tercera va a ser la misma. Así que si es que se llega a caer, voy a abrirlo y vamos a estar donde mismo, ¿ya? Así que me despido y abro al tiro otra. Profe, Profe, no me abre la columna. ¿Cuál columna? profe, una pregunta. Dígame. ¿A qué hora hay que volver? Son 10 minutos de recreo, son 9:27, 9:45. ¿Ya? Lea el documento y contesta y 9:45 volvemos, ¿ya? Aquí alguien me preguntaba acá quién es la... ya. The Clinic, ya, ahí está. Si es que no le abrió la columna de Cristóbal Belolio, aquí Francisca puso The Clinic, Cristóbal Belolio, conciencia de clase. ¿Mm? Por eso le puse la fotito, por si es que no llegara a abrir, usted también lo puede rastrear por ahí. Ya. Ah, claro, no está el link. Ya. Nos vemos en 15 minutitos.